Las huelgas son un instrumento de lucha que se deben utilizar como presión para buscar un beneficio al trabajador, pero una huelga que se te alarga un mes, un año, 3 años, no es posible. Que haya caído el sistema de salud en Cananea fue también porque el sindicato hizo un mal uso de recursos. Y la empresa también, me van a decir, las dos partes. Las dos partes, sí. Las dos partes en su momento. Por eso viene la privatización, se cambian las reglas. El IMSS ordinario va a establecer un convenio por primera vez en el país con el IMSS Bienestar. Pacientes que salgan de la unidad de medicina familiar que requieran cirugía o especialista van a pasar al Hospital Tamsura ahí mismo en Cananea. Pero hay que decirlo, tienen deficiencia las dos instituciones. Antes teníamos buena salud, pero no teníamos pensiones. Ahora tenemos pensiones, pero no tenemos buena salud. Esto no fue fácil, se logró gracias a la intervención del gobernador Durazo, lo debo reconocer y se lo debo agradecer públicamente porque él le habló a Zoé Robledo. No fue fácil, hubo jaloneo, tuvimos una reunión larguísima, Luis Alberto, de 2 horas y media en Palacio. Ahí lo que falte de médicos especialistas, de equipamiento, de medicinas y de cualquier otra necesidad, Grupo México lo va a pagar y el Seguro Social se lo regresará. Órale. El mundo tendrá que cambiar en Cananea para bien. Esto pudo haberse dado hace 50 años, no se dio, pero ahorita lo estamos logrando. Todos los servicios deben estar de nivel, entonces. Sí. Como en su momento lo fue la Cananea Así debe ser. escandinava que conocimos. Absolutamente. Si no funciona esto, pues vamos a decir, hey, Javier, ¿qué pasó? Gobernador, ¿qué pasó? Sí. IMSS, ¿qué pasó? Grupo México, ¿qué pasó? Es decir, yo creo que se va a estar esto muy vigilado. ¿Se volvieron a Morena o se afiliaron a Morena? ¿Cómo fue ese cambio? Fue mucho el desprecio que tuvimos. Esto del salario, de las vacaciones, de todo esto que sí logró Morena, se lo pedíamos mucho al PRI y nos decían que no se podía y no se podía. Tomamos ese acuerdo porque hicimos una encuesta en nuestra gente y el 66% de los votos favorecieron a Morena. Y ahorita tenemos una relación cordial, fíjate, de siempre no exenta de problemillas, pero con un gobernador que nos abre la puerta, nos escucha y vamos resolviendo los problemas. Recuerdo que los aumentos del salario mínimo, ¿te acuerdas que las notas eran es una mentada de madre? Sí. Que decían no pasaban del 4%. No pasaban del 4% y eran los debates eternos de que no subía el salario mínimo. Me acuerdo también, nadie me lo comentó, soy también reportero, y que eran los debates. Llega López Obrador y sí, a ver, puedes cuestionarle también a Morena mucho como es aquí, no es blanco y negro en el periodismo, como siempre vemos los matices. Pero sí empezó el salario mínimo, se fue lo que nunca habíamos visto. Te acusaba mucho de que Javier Villarreal se había enriquecido con el puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a un episodio más del video podcast El Mundo Cambió. Historias, conversaciones, testimonios, entrevistas a profundidad que salen fuera de la agenda, pero que son muy importantes y que pues generan conversación, generan un buen producto para que usted lo analice, lo discuta y por supuesto lo comparta. Su servidor Luis Alberto Medina desde Puente Estudio, donde también usted puede hacer por acá un video podcast. Aquí estamos para servirle. Y hoy el invitado de hoy es Javier Villarreal, el dirigente de la CTM. Abrimos semana con él para platicar sobre un cambio histórico que se dio en Cananea sobre el sistema de salud con los mineros, con la gente de Cananea, entre otras muchas cosas también, porque la CTM es el representante sindical de los trabajadores mineros, ojo, desde hace 14 años ya. Pero ¿quién mejor para conversar de lo que significa Javier Villarreal, el dirigente de la CTM? ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto tenerte por acá. Alberto, muchas gracias por tu invitación. ¿Por dónde empezamos? Nomás para hacer un contexto y uno que viene de Cananea. Esto es muy importante para explicarlo. ¿Por qué está Javier aquí explicándolo? Porque Cananea pasó de los que vivimos en un sistema tipo escandinavo, ¿no? Cuando llegaba el doctor a la casa, el doctor a domicilio. A mí me tocó todavía que iban los doctores de la clínica obrera, el doctor a domicilio. Tú le hablabas a la clínica e iba el doctor, te enfermabas. Sí. Tenía las medicinas, es decir, un servicio médico al servicio, o un servicio médico al servicio de los cananenses, de los mineros, como sabemos la historia, con el cine minero, la cooperativa, todo el sistema de prestaciones casi escandinavas que tenía la mina en los 80s. En el 89 se privatiza, viene otra cosa, junto con el Hospital del Ronquillo también, que le dieron a lo mejor desde el 71 cuando se nacionalizó la mina, antes que era ciertamente una empresa, pero ahora viene un hito, viene un cambio en el sistema de salud que se logra con un hospital que estaba ahí. Yo no sé por qué no lo estaban utilizando, Javier. Ese es un contexto a grandes rasgos. Sí, como no, si me permites, aparte de ese contexto, darte otro contexto importante en relación a la CTM en Sonora.
Mira, lo nuestro son las relaciones laborales. Tu programa es muy importante y a veces poco se abordan los temas de relaciones laborales. Las relaciones laborales son tan importantes que pues permiten primero el desarrollo y crecimiento de las empresas que ya están. Y por otro lado, pues crean un ambiente de estabilidad laboral que hace propicia las nuevas inversiones para más y mejores empleos. Entonces, lo nuestro son las relaciones laborales. Y hablar de relaciones laborales es hablar también del trabajo humano, el trabajo humano que a veces no se dimensiona. A veces se dice, no, voy al jale, ¿no? A ver, el trabajo humano es tan importante que es una forma de realización personal y colectiva y es la oportunidad de poder transformar la materia prima en producto terminado en muebles, en carros, en casas y también en la prestación de servicios a la comunidad. Esto es el trabajo humano y nosotros lo defendemos y buscamos mejores salarios y mejores prestaciones. La CTM de Sonora, Luis Alberto, tiene una presencia mayoritaria, pero con mucho en el sector laboral. Es decir, estamos en la industria automotriz por completo, estamos casi en la mayoría, en la industria maquiladora, aeroespacial, industria minera, en la industria de transformación, en el transporte, en el comercio, hoteles, servicios. Entonces, la CTM con esta dimensión que tiene, pues obviamente tiene una responsabilidad de manejar este proceso de relaciones laborales y buscar armonía, pero también ganar, que ganen las empresas y ganen los trabajadores. En este contexto, Luis, en Cananea, que había pues un histórico sindicato minero, que fíjate qué curioso, en los tiempos de don Fidel Velázquez, don Napoleón Gómez Ada y él tenían una gran amistad, una muy buena, se apoyaban mutuamente. Pero bueno, pues muere don Fidel, a fines del siglo pasado muere don Napoleón, llega el hijo de don Napoleón, Napoleón Gómez Urrutia. Y bueno, pues, él llega después de una carrera financiera muy larga. Él fue 13 años director de la Casa de Moneda de este país, un alto funcionario financiero, y de repente pues es el líder sindical por herencia, por lo que tú quieras. En este proceso en que él llega, pues se da aquel tema de los 55 millones que no llegaron finalmente a los trabajadores cuando se privatiza la mina. Así es, cuando se liquida. Y bueno, y finalmente pues esto generó que se le demandara penalmente. Se fue a Canadá y después de eso pues se ordena de allá para acá la huelga de Cananea, esa huelga dolorosa de 3 años, del 2007 al 2010. Una huelga, Luis Alberto, que no debió haber existido, una larguísima. Las huelgas, más para comentártelo a ti, al auditorio, son un instrumento de lucha que se deben utilizar como presión para buscar un beneficio al trabajador y que los mejores momentos son antes de estallar la huelga y las primeras horas o días después de estallada. Pero una huelga que se te alarga un mes, un año, 3 años, no es posible. No puedes aspirar a vivir en la huelga. No es un estado de vida, es un instrumento de lucha. Y eso es lo que pasó en Cananea. Los resultados fueron dramáticamente tristes porque se terminó perdiendo el contrato colectivo de trabajo. Se reabre la mina el 2010. Del 10 al 11 se reconstruye la mina. Estaba incendiada, vandalizada, destruida por completo. Entonces, en ese año entra otro sindicato de Monterrey. Omití decirte que cuando estalla la huelga, Gómez Urrutia ordena que se vayan a huelga todas las empresas de Grupo México que él tenía. Particularmente en Sonora te hablo de la mina La Caridad, de fundición que está ahí, o plantas metalúrgicas que está en Acosari, de la calera de Agua Prieta. Todo eso se ordenó que se fueran a huelga y no quisieron irse, y entonces se cambiaron de sindicato, se fueron a un sindicato de Monterrey de beneficio y exploración de minas. Ese sindicato finalmente a los de fundición no les resultó muy cómodo, Luis Alberto, y los trabajadores el 2009 más o menos se vinieron a la CTM, a nuestro sindicato minero, y de ahí se hace un recuento, se vota la gente por qué sindicato quiere estar. Nosotros ganamos con el 90% de los votos y asumimos la titularidad del contrato colectivo en fundición. Y bueno, unos 2 meses después, Gómez Urrutia nos detenta la titularidad, se vuelve a votar y le ganamos también a Gómez Urrutia. Finalmente, cuando ya pasó este primer año de reconstrucción de la mina, el 6 de junio del 2011, nosotros íbamos a demandar la titularidad del sindicato que estaba ahí. El gobierno federal interviene y dice, a ver, ya están ustedes en fundición, pónganse de acuerdo, ya no queremos más pleitos en Cananea. Y finalmente entramos nosotros.
Y bueno, hemos ido logrando beneficios. Beneficios como el transporte de personal. Históricamente la gente se iba a pie o de raite. Imagínate en los tiempos de invierno, no había transporte para ir a la mina. Logramos ese beneficio, logramos el beneficio de las utilidades, que tú sabes que en Cananea las utilidades... Es todo un tema, utilidades de 400,000 pesos que no hay en el país. No. Yo digo, no sé, yo no conozco una empresa que dé ese volumen y que han sido todo un tema. Entonces, las utilidades, dices tú, ¿fue un logro también de la CTM? Sí, no, lo que pasa es que fue una negociación. Siempre se ha atendido el 10%, pero cuando Gómez Urrutia promueve la prohibición del outsourcing, negocia con los empresarios poner un tope a las utilidades, un tope de 90 días o el promedio de los últimos 3 años, y eso le pegó en la torre a las utilidades del sector minero. Y entonces los compañeros dijeron, no lo podemos aceptar, y entonces negociamos a través de un emplazamiento a huelga en el contrato colectivo garantizar el 10%. Y fue así que el 2022, que no se olvida, fue extraordinariamente bueno porque se lograron utilidades libres de impuestos hasta de 788,000 pesos por cada trabajador. En promedio, 700,000 libres de impuestos. En el 22. Sí. Hace 3 años. Sí, que eran los correspondientes al 21. Se entregaron en mayo del 22. Fue una dicha enorme de toda la gente. ¿Para cuántos trabajadores? Para más de 2,000 en ese tiempo. Ahorita ya son 2,200 y fracción. Pero fue una gran noticia. Fue el primer logro de garantizar el 10% a pesar de esa reforma en la ley, perdón, en el contrato colectivo de trabajo. Eso nos llevó a que finalmente, aparte de ese gran beneficio, ahorita decías tú, se lograron este año, por ejemplo, 450,000 libres de impuestos. Son las utilidades más grandes comparado con cualquier otra empresa o industria del país. Entonces, bueno, aparte de ello, hemos logrado beneficios con vivienda, gracias al gobernador también Durazo, que hay que reconocerle su apoyo. Él introdujo servicios de agua, luz y drenaje en terrenos que están así como en greña. Logramos fraccionar todo eso y ahorita hay cientos de trabajadores que tienen ya su terreno con servicios y con esas utilidades están construyendo su vivienda. Aparte de ello, se construyó un edificio, salas velatorias ahí, que lo disfruta toda la comunidad. Y ahorita acabamos de terminar una revisión del contrato colectivo de trabajo que duró como un mes. Y logramos, los trabajadores en las utilidades aportaron un recurso, la empresa está aportando otro recurso importante y se va a crear un gran parque recreativo, deportivo y cultural para Cananea, incluso un área acuática, para que se divierta la familia del trabajador minero, porque en Cananea tú sabes que no hay mucho a dónde ir con la familia. Entonces, todos estos grandes beneficios se dieron en esta revisión y justamente como empezabas tu plática, se logró un convenio en materia de salud. Y me explico, miren, el tema de salud... Que no se había logrado, ¿no? A ver, porque andaban algunos mineros, esto no sé si abarca también para los retirados, porque la gente se quejaba, oye, no traemos ahorita un servicio de salud a la altura de cómo fue en su momento la clínica, que ciertamente el sindicato de ese momento, poca autocrítica, pero de que haya caído el sistema de salud en Cananea fue también porque el sindicato hizo un mal uso de recursos. Y la empresa también, me van a decir, las dos partes. Las dos partes, sí. Las dos partes en su momento. Por eso viene la privatización, se cambian las reglas. Pero ya no se había hablado de un momento de salud digno en Cananea como fue en los 80s. ¿A poco estamos a esa medida? Fíjate que yo diría que en Cananea había 2 etapas. La primera hasta el 2007 que está ya la huelga, porque se privatizó y siguió el ronquillo y siguió el mismo sistema de salud. Es más, ciertamente hasta se mejoró, porque la empresa le metió bastante lana. El sistema de salud estaba muy bien hasta el 2007 que está ya la huelga. Pero existía buen servicio de salud, Luis, pero no existía el sistema de pensiones. Si te dañabas una mano, un dedo, un pie o algo, pues ni modo, te daban una cantidad de dinero, pero no quedabas pensionado de manera permanente y mucho menos en el retiro. Por eso los mineros retirados están batallando porque no tienen un servicio de pensión, digo, una pensión permanente porque no había seguro social. Hace 50 años, un viejo líder de los mineros de Cananea, Teclo Moreno Gil, que tú lo debes haber escuchado, todavía vive, Teclo, él intentó un acuerdo entre el Seguro Social y la empresa para lograr justamente que lo que le faltara al Seguro Social la pusiera la empresa y mejorar el servicio de salud. No fue posible porque justamente al directivo, que en ese entonces era del gobierno, la mina, no le convenía. Algún arreglo había por ahí donde había algún manejo donde recibían recursos a través de la clínica o del hospital Ronquillo y finalmente no les convino. Encontraron por ahí un líder que se prestó y finalmente se llevó a votación el tema y perdió Teclo por 4 votos y finalmente no se logró que entrara el Seguro Social. 50 años después lo estamos logrando. ¿De qué manera, Luis?
Cuando se levanta la huelga y entramos nosotros el 2011, se inicia la construcción de un nuevo hospital que tú lo conoces, el Tamosura de Cananea. Se construyó con recursos de Grupo México, se le invirtieron como 120 millones de pesos, pero quedó como elefante blanco porque no se pusieron de acuerdo. El sistema de salud federal, incluso se le entregó el hospital nuevecito al gobierno del estado. ¿En ese entonces a los panistas? Iba saliendo Padres. Y cuando se inauguró iba entrando Claudia. Ya ves cómo había problemas ahí. Finalmente quedó abandonado el hospital un par de años. Hasta que ya entró como Bienestar ahora, que es Salud Federal. Entonces, ¿fue dinero de Grupo México el que invirtió en el hospital? ¿No fue dinero del Estado? No, ¿Los panistas no invirtieron? No, en lo absoluto. Ese es un dato interesante porque entonces solo que el Tamosura está muy bonito. A ver, la verdad, créanme, en parques y la deficiencia que tenemos. Y ojo, los de Hermosillo, perdón lo que voy a decir, pero allá el parque que tienen, el Parque de Patos, el Parque Tamosura. Es una hermosura, ¿eh? Sí, en serio, está muy. Ojalá todos los municipios tuvieran un Tamosura. Sí. Hay que decirlo. Y entonces se abandona el hospital, es cierto. Me recuerdo que pues, se construyó una infraestructura, pero como tenía sello o panista, dijeron los priistas, no lo vamos a utilizar. Increíble. Increíble. Y luego llega el gobierno federal. Llegó una secretaria, fíjate, de salud y dijo, este va a ser el primer modelo de salud social universal en el país y el programa piloto, y no se hizo nada. Finalmente entra el IMSS Bienestar y ahorita tenemos en Cananea una unidad de medicina familiar del IMSS tradicional que atiende a nuestra gente, pero cuando requiere un especialista o una cirugía tiene que ir hasta Agua Prieta, y si no hay un especialista, un cirujano allá, a Nogales y luego a Hermosillo. Entonces es un peregrinar y la gente está harta. ¿Cuánta gente no ha muerto? Sí, hombre, sí. ¿Cuántas tragedias se pudieron haber evitado? Yo recuerdo cuánta gente traslados. ¿Qué es esto? Terrible. Y 9 años después llega ¿qué? Entonces logramos finalmente un convenio en esta negociación, que es lo novedoso. Ahí te lo voy a dejar el documento. Ese convenio se firma y consiste en lo siguiente. Mira, el IMSS ordinario va a establecer un convenio por primera vez en el país con el IMSS Bienestar. Y van a los pacientes que salgan de la unidad de medicina familiar que requieran cirugía o especialista van a pasar al hospital Tamosura ahí mismo en Cananea. Pero hay que decirlo, tienen deficiencia las dos instituciones. No está equipado todavía. Fíjate, antes teníamos buena salud, pero no teníamos pensiones. Ahora tenemos pensiones, pero no tenemos buena salud. Está más o menos bien equipado, le falta todavía algo. Entonces lo que estamos nosotros negociando en este convenio es que, aparte del convenio entre ellos dos, que el Grupo México le meta los recursos, Luis Alberto, que le falten tanto al seguro tradicional como al Hospital Tamosura del Bienestar. Ese dinero que le meta Grupo México, el Seguro Social se lo tendrá que regresar en el siguiente pago bimestral. Cada bimestre Grupo México paga solo en Cananea 41 millones de pesos de cuotas obrero-patronales. Entonces vamos a suponer que un bimestre le mete 20 millones, bueno, pues al siguiente pagará 21 y le van a bonificar 20. Esto no fue fácil, se logró gracias a la intervención del gobernador Durazo, lo debo reconocer y se lo debo agradecer públicamente porque él le habló a Zoé Robledo, no fue fácil, hubo jaloneo, tuvimos una reunión larguísima, Luis Alberto, de 2 horas y media en Palacio, y logramos este documento que lo firman Adolfo Salazar por el gobierno del estado, el doctor Alomía, el secretario de Salud, la delegada del Seguro Social en Sonora, la directora del IMSS Bienestar, el Grupo México y tu servidor a nombre del Sindicato Minero de CTM. Participó intensamente también la sección 08 de nuestro sindicato que dirige Martín Díaz en Cananea y toda una comisión revisora que fue un trabajo enorme que se hizo durante un mes y logramos este gran beneficio que va a ser el mejor de los dos mundos porque vamos a tener buena salud garantizada. Ahí lo que falte de médicos especialistas, de equipamiento, de medicinas y de cualquier otra necesidad, Grupo México lo va a pagar y el Seguro Social se lo regresará. Órale, se lo voy a descontar. Entonces vamos a tener pensiones y la mejor calidad en Cananea sin salir de Cananea, salvo algún caso muy especial que tengan que venir a Hermosillo a la UMAE, pero serán casos muy excepcionales. En Cananea habrá todo. ¿En cuánto tiempo? Qué bueno que me preguntas, porque una de las cláusulas es que en 2 meses, y ya tenemos como 14 días de esos 2 meses, entonces el tiempo va corriendo. Hoy en la tarde me están invitando ya a una primer plática y es muy probable que en este primer mes ya queden los convenios y el segundo mes se vean las necesidades, se cubran. En 2 meses debe de estar perfectamente funcionando, porque este convenio...
Todo. ¿Y se todo podrá? este convenio, pues ahí viene, tío, por eso te dejo el documento. Por supuesto que, mira, queriendo se puede, pero aparte como ese convenio ya forma parte del contrato colectivo de trabajo, si no se cumple es una violación contractual y ya son otros asuntos. Entonces el gobernador está muy interesado y están trabajando todos para hacerlo realidad. Mes y medio debemos de tener el hospital equipado Totalmente. técnica, operativamente, humanamente, para que los cananenses, los mineros, se atiendan ahí. Y qué bueno que lo mencionas, no solo los mineros, los trabajadores sindicalizados, también los de confianza, pero también los mineros retirados y toda la comunidad, porque al estar atendido el hospital... Cananenses, todos ahí, es la región, pues. Toda la región, porque en el Tamosura entra el que tiene seguro social, el que no tiene ninguna seguridad social, ahí puede ir al Tamosura y ahí va a tener todo. Entonces, es un gran logro, es algo histórico. ¿Cómo se logró? Para que me expliques ahorita, porque también son pensiones. Las pensiones, ¿no estaba claro eso? No, lo que pasa es que no había el sistema de pensiones cuando no estaba el Seguro Social. Ahora que está, sí hay un sistema de pensiones, pero no hay un sistema de salud adecuado. Por eso, ahora se va a complementar. Pero también se complementa, por eso. Me refiero a cómo se logra esa infraestructura que se va a hacer y también que se pensione, o sea, que entren en el activo o se activen las pensiones normales. Eso está las ya, pensiones de salud por indemnizaciones por salud. Todo eso está funcionando ya desde hace 14 años, ya con el Seguro Social. No hay nada nuevo con las pensiones. No hay nada en eso. No. Lo que pasa nuevo va a ser la calidad de salud y que la gente ya no tenga que salir de Cananea. Me queda claro. Pero ¿cómo se logra? Dices tú, a ver, fue fuerte, interviene el gobernador Alfonso Durazo, intervienen ustedes y que el IMSS te descuente, que digas, oye, yo te pago, Grupo México, IMSS, te pago 41 millones de pesos al mes por las cuotas obreros patronales. Como cualquier empresa las pagamos. Y el IMSS que diga, bueno, y va a Grupo México a meterle y te voy a descontar la mitad. A ver, porque yo tengo informes de que fueron, pero fuertes, encontronazos, no querían. Muy duro, muy complicado. Déjame decirte que uno de nuestros argumentos fue que todos en este país le debemos a Cananea. Cananea no solo es la cuna de la revolución, ahí fue esa huelga histórica de 1906 y de ahí salieron incluso constituyentes que le dieron forma al artículo 123. Debemos mucho a Cananea. Yo decía, a ver, que le regresen algo a Cananea, pues no solo el plan de justicia del que se ha hablado, un fondo minero que todavía no aparece por ahí, que estaba y ya no funciona, sino que tenemos que regresarle y esta es la gran oportunidad. Todos esos argumentos nos sirvieron porque decían, no, oye, pues esto va a ser un precedente. A ver. Vamos trabajando en Cananea. Luego ya veremos. Cananea tiene que tener esta calidad en el servicio y bueno, pues esto no fue fácil, fue muy difícil, pero gracias al gobernador Durazo se pudo lograr y lo tenemos ya en el contrato colectivo y se tendrá que cumplir y si no, bueno, pues habrá consecuencias. Yo espero que no tengamos que llegar a otros excesos, a otros niveles y que se logre este beneficio para toda la comunidad de Cananea, para todos tus paisanos, mi querido. No, es que la verdad a mí me da mucho gusto porque te digo, me tocó en los 80s vivir el servicio de domicilio, nadie me lo contó. Que tu papá trabajaba, me decías, también en la clínica. Mi papá fue 10 años minero en la mina también. Y en la clínica también trabajó. Sí, claro, mi tata toda la vida y fue también jefe del departamento de medicina de la clínica. Conozco, perfectamente lo viví durante 16 años, 15 años todo ese modelo. Que se interrumpió, sí es cierto, dices, ciertamente siguió hasta el 2007 el ronquillo y todo, pero nunca como en los 80s. Pero ya después metiéndome al estudio fue que tanto sindicato y empresa en su momento paraestatal hicieron un mal uso, no había la vigilancia, en fin. Que se anuncie esto y también me tocó vivir y denunciar que en el 2015, cuando sale Padres, Guillermo Padres, les gusta o no puedan criticar al Memo lo que quieran, pero el Memo fue hacedor y hizo obra. Y una de ellas fue Cananea, recuerdo el Tamosura. Y después de ahí me tocó vivir también las denuncias, jalarlas. Oye, el hospital no sirve. La gente se venía para acá, Hermosillo, a atender. A Sierra Vista, las urgencias a Tucson, Agua Prieta. A ver, todo lo que estás diciendo es cierto, doy fe. Porque me tocó reportearlas. Como me tocó reportear en el 2004 la entrega de los 55 millones también, que lo entregaban como las tiendas de raya en efectivo, que se tuvo que suspender por las crónicas que hicimos nosotros y documentamos. Se está entregando el dinero sin control. Entonces, y por eso ahora me da gusto por la gente de Cananea y la región, pero lo único que digo es, y veo entonces Grupo México está jalando, es decir, va a cumplir de que se equipe todo esto y que la gente, como dices, faltaría un mes y medio para que esto empiece a funcionar. Se me hace muy poco, o será para que se sienten las bases y empiece a equipar de aquí a diciembre, no sé lo que sea. Los 2 meses justamente son para sentar las bases. Por eso yo incluso antier hablé con el gobernador y él está muy interesado. Ayer
muy interesado en que esto se agilice y hoy tenemos la primera reunión. Yo espero y confío en que se logre. Lo otro implicaría conflicto y no hay... No está el horno para bollos. No está el horno para bollos, hay buena voluntad. Mira, lo importante es que esto... ¿Cuál es tu frase? El caldo de pollo. ¿Cómo es? ¿El caldo de pollo? ¿Cómo es esa? No, el caldo de pollo. Alguna vez te dije, ¿qué? Esto y el caldo de pollo no le cae mal a nadie. Exactamente. Yo creo que va a ser un gran... Ahora sí que un antes y un después en Cananea y es algo nuevo como lo señala tu programa, ¿no? Entonces es un gran avance para Cananea, nos tiene muy contentos a todos y esperemos, nosotros nos vamos a encargar de que sea realidad. Y esto, como te señalo, es que estaremos muy atentos con el comité local para ver qué falta. A ver, un especialista, medicinas, y no vamos a quitar el dedo del renglón y la empresa tendrá que ir pagando al día lo que se vaya ofreciendo, se tendrá que establecer una nueva estructura de atención, pero el mundo tendrá que cambiar en Cananea para bien. Esto pudo haberse dado hace 50 años, no se dio, pero ahorita lo estamos logrando. ¿Cuál es la diferencia de 50 años ahorita? Bueno, que en aquella ocasión había... Pues, no había la apertura. No había voluntad por los arreglos que te mencionaba y finalmente pues, no se logró, pero ahorita hay voluntad, hay condiciones. Esto tiene que ver, fíjate, el tema de la crisis de salud. Pero es para... Todos los servicios deben estar de nivel, entonces. Sí. Como en su momento lo fue la Cananea. Así debe ser. Escandinava, que conocimos. Absolutamente. Y para allá vamos y tenemos que recuperar esos niveles, pero ahora ya con el sistema pensionario que nunca se tuvo. Pues vamos a estar vigilando junto con ustedes, porque finalmente es el legado de CTM, ¿no? Pues imagínate, no. Si no funciona esto, pues vamos a decir, hey, Javier, ¿qué pasó? Absolutamente. Mira, si me permites... Gobernador, ¿qué pasó? Sí. IMSS, ¿qué pasó? Grupo México, ¿qué pasó? Es decir, yo creo que se va a estar esto muy vigilado. Muy vigilado y depende de nosotros, te digo, porque si no se logra, si no se cumple, nosotros tenemos que emplazar, demandar y ahí es donde el gobierno tendrá que entrar y no está solo Cananea, por eso tenemos una gran federación en todo el estado de Sonora donde hay acuerdos de solidaridad. Si no se cumple allá, es toda la CTM de Sonora presionando para que se cumpla. Va para mineros retirados también. Para todos. Para toda la comunidad. Para toda la comunidad. Sí. A ver, ¿está agotado ese tema? Porque tengo otros dos temas que preguntar. Sí. ¿Me ibas a decir algo? No, de esto es suficiente. Te quería comentar un poco los grandes temas que traemos, si me permites, o tú dime. Era eso, a ver, un poco, bueno, exacto, estamos en medio de negociaciones de reformas laborales, de las 40 horas que vienen, la ley silla, todo lo que se está generando en temas de defensa de las personas, de los trabajadores y empresas, Javier. Mira, en alguna ocasión que saludamos a la entonces candidata Claudia Sheinbaum, yo le comentaba que gracias a muchos beneficios recientes en materia laboral y reformas, se estaba disfrutando una especie de primavera laboral. Y ella tomó, oye, qué interesante el término, y lo ha mencionado en algunos eventos. ¿Por qué hablamos de primavera laboral? Porque mira, el salario mínimo estuvo rezagado, retenido durante 30 y tantos años, y finalmente llega López Obrador, lo sube al 100% en la frontera, y hay una recuperación enorme del salario mínimo que, por cierto, a Cananea le abarca la zona fronteriza y le beneficia. Y entonces se recuperó el salario mínimo como en un 250%, lo que no se había visto. Decían que si subía el salario se iba a descarrilar la economía. No fue cierto. Pero aparte se aumentaron las vacaciones de 6 a 12 días. Se estableció un sistema de pensiones nuevo, pensiones del bienestar, que todavía no hay muchos casos, pero se van a ir dando, donde te garantizan el 100% del salario de un trabajador que gane hasta 17,000 pesos. Y ahí está toda nuestra gente, de las maquilas, de todas las industrias. Entonces, tener una jubilación, una pensión al 100% de tu salario es una maravilla que no habíamos visto antes. Entre otros beneficios, la ley silla, que es un gran beneficio que estamos en proceso de aplicación ahorita. Entonces, todos estos grandes logros, nosotros los valoramos, los apreciamos y los cuidamos. Sin embargo, también la 4T nos trajo algunos rezagos. Uno que no es de la 4T atribuible, sino que viene desde el 2008, fíjate, la reforma al sistema de pensiones del IMSS, del sindicato del IMSS, que antes un médico del IMSS se jubilaba con el 100% y cada vez que había incrementos salariales se lo daban. Pero del 2008 para acá se modificó y ahora los envían a los médicos a la Afore. De manera que del 2009 en adelante, poco a poco se fueron jubilando los doctores, no se fueron cubriendo los espacios y llegamos a tener hasta 500 plazas vacantes de Seguro Social en Sonora. Esto
demeritó mucho la calidad en el servicio, se prorrogaban muchas cirugías y demás, y ahorita el gobierno dice es que no hay especialistas. Sí hay, Luis Alberto, especialistas, pero no quieren trabajar en el Seguro Social. Y entonces esto ha generado pues lo que la escasez que hay en el propio Cananea, pero hay en todo el país. Entonces el Seguro Social, que antes era muy buena institución, ha decaído porque no tiene el personal suficiente, y luego las medicinas, que es el otro problemón, y luego López Obrador hablando que de Dinamarca y demás. Pues todo eso la gente nuestra no lo ve bien porque pues eso no ocurrió. No se logró, y entonces es una demanda permanente. Nuestra lucha en el Seguro Social ha sido constante. Una vez emplazamos a huelga el 2019 y de ahí para acá hemos traído la lucha, y bueno, finalmente... ¿Está precario? ¿Esto sigue precario? Sigue precario. ¿Es la queja que tienes de los trabajadores? Sí, y hay deficiente. Mucha queja, mucha inconformidad, muchas deficiencias, y ahora extrañamente inventan el IMSS Bienestar. ¿Qué tiene que ver el IMSS con el sistema de salud? El sistema de salud federal que tú has conocido toda la vida, pues ahora se llama IMSS Bienestar. Se generan confusiones, pero bueno, el tema de salud es una asignatura pendiente. Estamos luchando constantemente. Recientemente hubo una contratación importante de médicos, 460 y tantos. Pero la semana pasada renunciaron 5 aquí en el Hospital de La Juárez, y así se van yendo como gotero, y al rato otra vez tenemos 100, 200, 500. Entonces es un problema serio, complicado. Se le tiene que encontrar una solución de fondo, igual que al sistema de las medicinas y demás. El problema es serio, y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta encontrar una solución. Y el otro tema es el de la vivienda. Mira, antes nosotros como CTM Sonora hemos luchado mucho por muchas cosas de vivienda que sería largo explicarte, pero lo más reciente, había un subsidio que habíamos impulsado desde Sonora, la vivienda. El Infonavit te prestaba 400,000 pesos y había un subsidio de alrededor de 100,000 pesos, y eso te alcanzaba a comprar una casa en el mercado. Pero ahorita las casas andan en 700, 800,000 pesos. Bueno, una casa bien, ¿no? No bajan del. Sí, de 2 recamaritas, no. Ah, la pichonera, sí. Esas valen 700,000 pesos ahorita. Esas. Entonces, a nuestra gente le prestan 500. Entonces, yo en alguna ocasión le decía al presidente López Obrador en alguna de sus giras por acá en Sonora, oiga, pues es que usted dice en la mañanera que le va a dar el dinero a cada trabajador, y eso no funciona porque el trabajador sale de sus apuros y no va a hacer la casa. Le pedimos que mejor el gobierno ponga terreno, ponga servicios, y es lo que están haciendo, fíjate ahorita. Finalmente... Los multifamiliares, una especie de multifamiliares. Ese sistema de multifamiliares que viene para Hermosillo, que va a ser el primero, nosotros nos entrevistamos con gente que venía hace pocas semanas de México, y le dijimos, oye, la gente nuestra no está acostumbrada al departamento, y menos en 4 niveles, y luego, imagínate, son 4 torres de 4 pisos cada una, con 16 departamentos y una sola escalera, con sistema de puro concreto. No está claro, parece que no va a tener servicios de gas, pura electricidad. Entonces, con los costos ahorita, la gente no está de acuerdo. Y aparte, por cada 2 departamentos, Luis Alberto, habría un cajón de estacionamientos. Entonces la gente se va a pelear ahí. Entonces ahí en Los Altares, que es donde se van a construir 912 viviendas, va a ser un polvorín, porque aparte no tiene suficientes cajones, pero no tiene áreas verdes suficientes. Entonces todo esto, nosotros queremos que antes de tomar una determinación y que se arranque la obra, se escuche a los trabajadores, a los sindicatos, a las empresas incluso, y entre todos lleguemos a un acuerdo. Si tiene que ser dúplex, pues es que ¿no van a caber o las si es de 4 niveles y se baja a 2, como las de la Nueva Hermosillo, las casas dúplex, pues entonces sí alcanzarían los espacios para estacionamiento y habría menos gente y los espacios verdes pudieran ser más amplios. Esto es lo que estamos ahorita negociando. La gente está muy inconforme. Se tomó un acuerdo la semana pasada en la CTM de Hermosillo y se va a exigir una modificación al proyecto. Por ejemplo, en Mérida. En Mérida dicen, no, pues la gente quiere pura vivienda unifamiliar. Pues aquí es lo que quiere nuestra gente, pura vivienda unifamiliar. Ese proyecto máximo ya 2 está. niveles. Máximo 2, nosotros quisiéramos 1, pero en ese caso, si ya está el proyecto, bueno, que lo ajusten para que ¿En sea... medida como fue unifamiliar de uno nomás? Que es lo que siempre se ha usado de 1. Entendemos que ahorita, por la cuestión del terreno y el agua y los servicios, habrá que pensar, bueno, pero es que se escuche. Si van a ser multifamiliares,
que sean en condiciones dignas, que haya espacios verdes, que haya áreas, no sé, comunes suficientes, que haya estacionamientos adecuados para que la gente viva cómoda y que no sean cantidades enormes de gente porque se van a amotinar. A ver, es muy buen tema y además lo que estamos viendo, la regularización y todo cómo está y la vivienda cara y todo. Si no, ¿qué va a pasar? Si se van a multifamiliares Sonora, que no hay una cultura aquí de eso, las condiciones climatológicas, es decir, si no escuchan, porque a ver, ve que lo que hicieron en Cananea también. Hicieron una remodelación que quedó bonita, pero a ver, pero quitaron la calle también, las hicieron más angostas, creo que faltó cabildeo ahí de la autoridad. Si no escuchan, ¿qué va a pasar si hacen los multifamiliares de 4 en la Nuevo Hermosillo, en Altares? No lo vamos a permitir. Mira, la CTM tiene presencia en los órganos de gobierno del Infonavit y la gente aquí no se va a dejar. Todo lo que queremos es diálogo, entendimiento y obviamente vamos a pedirle al gobernador también su intervención para buscar un acuerdo que permita condiciones dignas de vida y por supuesto a un precio adecuado. Ahorita hay la ventaja. ¿Cuánto costaría? El precio que nos están hablando es de 550,000, no está mal, es un buen precio, pues nada más que pues tampoco te pongan en condiciones deprimentes, que sea una vivienda digna, en condiciones dignas, decorosas y adecuadas. En eso estamos trabajando. Fíjate que recientemente... Si la vivienda es digna, digo, y quiero aclarar ahorita, cuando dije pichonera me refiero criticando al Infonavit los criterios de construcciones de casa que permitió y cómo se amafiaron muchos fraccionamientos para solo vender. Porque la casa es digna, mientras tú compres tu casa es digna donde vivas. Digo, mis respetos. La crítica es la autoridad a que, pues si ahora también van a venir y van a querer que esto funcione como otras ciudades, se debe adecuar a Hermosillo. Sí, yo creo que este mecanismo de colaboración de todos los niveles de gobierno, aportando terrenos, servicios y demás, abarata la vivienda, pero que eso no implique una decisión autoritaria sin escuchar a los interesados. Creo que por ahí va. Hace poquito, hace unos días, el director de Infonavit generó una polémica nacional porque dijo, todas las viviendas por instrucciones de la presidenta de Infonavit que estén invadidas, les vamos a dar todas las facilidades para que los invasores se queden con ellas a bajo precio, con todas las facilidades. Pero no se les va a desalojar. Y la pregunta, ¿y los acreditados que están pagando esas casas, qué va a pasar con ellos? Y entonces llegó a decir el director, pues a ellos lo que vamos a hacer es que las que están abandonadas se les va a dar otra. Y por algo están abandonadas, pues están en lugares inhóspitos, en fin. Entonces lo que estamos planteando nosotros, a ver, vamos buscando, si un trabajador aportó de esa casa, llegó a cotizar la mitad, vamos a poner que pagó 250,000 pesos, bueno, pues primero que se le quite la deuda que le quedó pendiente y que le bonifiquen esos 250 en otro crédito o que se lo pongan en su fondo de vivienda, pero que no los dejen bailando en el aire sin ningún beneficio y el que está ahí... Que no se la quiten, dices. Es que pues, finalmente ya está invadida. No nos parece mal que se invadieron ese dinero que él dio. Sí, que se lo bonifique por otro lado. Si la va a perder. Y si el gobierno está haciendo esa caravana, ¿no? Pues entonces que le meta lana y le dé ese recurso. Para que nadie pierda. Para que nadie pierda. Y el que está, bueno, pues que de alguna manera apoye y pague, porque mucha gente dirá, ¿yo por qué? ¿Por qué voy a pagar si estoy muy a gusto? Entonces, todos esos acuerdos y decretos deben de estar considerando la opinión de todos los interesados. Y en este caso hay mucha inconformidad de gente que está pague y pague, fíjate, y no vive en la casita y se la van a regularizar al otro y ya lo van a dejar bailando. Que le regresen el dinero. Sí, todos esos temas. ¿Cuánta gente son más o menos? No, imagínate, hay 959,000 viviendas problemadas, dice el director, en el país. Aquí en Sonora, no sé cuántas habrá. Creo que hay como 30,000, ¿no? Sí, 40, yo creo que más. Sonora, más o menos. Es una cantidad enorme. Entonces, se tiene que trabajar de veras a fondo y buscar una solución que atienda las necesidades de todos los involucrados. Si no, también ves un conflicto por la vivienda. Yo creo que sí, no. ¿Que puede estallar? Nosotros estamos planteando ya, por eso se van a hacer estos departamentos, pero no nos parece una respuesta adecuada. Pero ¿sabes por qué esta lucha ya tenemos años planteándola? Porque en Sonora antes había 80,000 trabajadores que no ejercían el crédito. Era el stock de gente que no. Ahorita hay más de 300,000. En estos 6, 7 años se han acumulado 220,000, trabajadores que si hubiera
condiciones dignas de crédito, hubiera vivienda construida, ya tuvieran una casa. Entonces hay un hacinamiento ahorita en las familias. Hay familias donde se casa la hija y se queda ahí, el hijo también, y al rato pues no descansan los trabajadores porque lloró el sobrino de la hija del otro. Están amontonados en las casas y eso genera estrés y muchos problemas. Entonces el gobernador ya está enterado de nuestras demandas, pero queremos que se agilice esto porque no todo es Hermosillo, ni ese pequeño espacio del sur de Hermosillo. Es todo el estado y tenemos que meterle en todo el estado rapidez. es el problema. Entonces, es otra asignatura pendiente, vamos a seguir luchando. Son de los dos temas principales, entre otros que pudiéramos comentar luego. Oye, Javier, a ver, otros dos temas. ¿Por qué mucha gente de repente, pues la CTM nació del PRI? La CTM pues fue la central obrera que destapaba candidatos a nivel nacional, apoyaba y que era el brazo mayor del PRI, y a nivel estatal, hasta el Yocon Burs, recuerdo en el 2003 en ese desfile de mayo del 2002, cuando ustedes salen y frente a Armando López Nogales, yo estaba en ese desfile también. Digo, tengo 25 años de periodista, me ha tocado al menos del 2000 para acá vivir los momentos más fuertes de este siglo aquí en Sonora. Y recuerdo cuando salen ustedes y se les revelan a López Nogales y con el Yocon Burs. Imagínate, es decir, la CTM otrora poderosa a nivel nacional, a nivel estatal, entre muchas otras cosas. El brazo armado del PRI corporativista se llamaba, y de repente se volvieron a Morena o se afiliaron a Morena. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, la CTM efectivamente apoyó mucho al PRI y el PRI apoyó mucho al país en su tiempo. Todo, digamos, de los años 40 hasta los 90 fue extraordinario el aporte, creación de instituciones, niveles de bienestar muy buenos que había. Sin embargo, de los 90 para acá, pues con el neoliberalismo y demás, el PRI como que fue dejando las demandas sociales de los obreros, de los campesinos, un poco abandonadas, y entonces se fue deslizando a la derecha. Llegó un momento en que el PRI ya no sabías dónde empezaba el PAN y dónde terminaba el PRI, pues eran prácticamente lo mismo. Después hasta se creó el PRIAN. El PRIAN. Se emparentaron increíbles, se hicieron primos hermanos. Nosotros ya como CTM estábamos así como medio apestados ya en el PRI. Ya en alguna ocasión traíamos un candidato por aquí y nos dijeron, espérate, que se registren primero los buenos, los palomeados, y después que entre el de la CTM. Fue mucho el desprecio que tuvimos y sobre todo que no se encabezaban las causas populares. Esto del salario, de las vacaciones, de todo esto que sí logró Morena, se lo pedíamos mucho al PRI y nos decían que no se podía y no se podía. Bueno, ¿qué pasó entonces? Nosotros decidimos el 2018, porque esto que mencionas de López Nogales y de Burs, la verdad que nosotros tuvimos encuentros y desencuentros muy fuertes con todos los gobernadores, desde Faustino Félix hasta ahorita con Durazo llevamos más o menos bien las relaciones y con López Nogales la llevamos bien, pero al final con Armando tuvimos esa diferencia. Pero bueno, con todos hemos tenido nuestros problemas, pero nunca se había revelado la CTM por candidato, ¿no? Sí, a gobernador. No, por supuesto que sí, ¿no? Desde con Faustino ahí había problemas, fíjate. ¿Ustedes estaban con Faustino? ¿No estaban con Faustino? El líder estatal en ese entonces no estaba con Faustino. Sí, recuerdo. Bueno, Faustino no, acuérdate el movimiento ahí estaba metido y eso Faustino generó... no, y el otro era ¿quién? Fausto, ¿no? Fausto Acosta. Sí, mira, está hablando 67, ¿cuándo? Mira, me acordé, el Faustino no. Entonces, bueno, todos esos problemas han generado muchos desencuentros, pero también en su momento pactos y acuerdos. Bueno, pero ¿qué pasa? Ya el 2018, ya un poco hartos de que el PRI no entendiera nada, nosotros formamos una agrupación política estatal, Alianza Progresista Sonorense, la registramos en el Instituto Estatal como un pasito hacia afuera y no le importó al PRI. Entonces ya para el 2024, ya que viene Claudia Sheinbaum y nos invitan, pues nos acercamos con ella y ahí abiertamente le dimos nuestro apoyo. Fue un escándalo en la CTM Nacional, porque la CTM de Sonora se aventaba por la libre. Tomamos ese acuerdo porque hicimos una encuesta en nuestra gente y el 66% de los votos favorecieron a Morena. El 2024, entonces finalmente llegamos a un acuerdo, a una especie de alianza estratégica. Si tú me dices, están afiliados a ver, los sindicatos y las federaciones no se pueden afiliar como tal,
Pero obviamente se pueden establecer pactos y acuerdos, y en este caso es una alianza estratégica donde, bueno, pues nos ponemos de acuerdo y se abren espacios. Nosotros tenemos a un diputado que es Óscar Ortiz de esta Alianza Morena, y también tenemos regidores en muchas federaciones. Y bueno, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Este dato es importante, no me lo habías dicho. 130,000. Una encuesta, 130,000, sí, es decir, alrededor de 70, 80,000 dijeron, 90,000 estamos con Morena. Exactamente. Uf. Y eso fue lo que inclinó esta alianza, que no es tampoco un cheque en blanco. Hemos tenido, al principio de este gobierno tuvimos algunas diferencias fuertes, nos cambiaron un montón de funcionarios que habíamos señalado que no debían estar, ya los cambiaron casi a todos, prácticamente con los que teníamos problemas. Y ahorita tenemos una relación cordial, fíjate, de siempre no exenta de problemillas, pero con un gobernador que nos abre la puerta, nos escucha y vamos resolviendo los problemas. El diálogo, fíjate, y la puerta abierta. Pues Durazo hace política. Sí, hace política y nos da un trato de respeto, de ida y vuelta, y hemos podido construir cosas importantes y lo que falta todavía de este gobierno. Entonces, dices, tú justificas de que CTM se cambió a Apoya Morena porque la base trabajadora apoya a Morena. Así es, y no es nada más porque sí. Todos estos beneficios que te menciono, aparte del programa de pensiones. No, es que sí es cierto, pero yo recuerdo, ¿te acuerdas? Mira, que recuerdo que los aumentos del salario mínimo, ¿te acuerdas que las notas eran... Es una mentada de madre, sí, que decían... No pasaban del 4%. No pasaban del 4% y eran los debates eternos de que no subía el salario mínimo. Me acuerdo también, nadie me lo comentó, soy también reportero, y que eran los debates. Llega López Obrador y sí, a ver, puedes cuestionarle también a Morena mucho como es aquí, no es blanco y negro en el periodismo, como siempre vemos los matices, pero sí empezó el salario mínimo, se fue lo que nunca habíamos visto. Es que Luis Alberto... Y fueron ganando batallas que el PRI, el Partido Obrero de la Revolución Institucional, el sobreviviente, el que vino a encauzar todas las causas de la revolución de 1910, se olvidó. Y después se emparentó exactamente el PRI y el PAN, y se hizo el PRIAN, se hicieron primos hermanos, y ahorita quieren separarse y no pueden. Es que entonces la gente ahorita empezó porque apoya a Morena, pues porque vio la diferencia, porque vio que, ahora sí como se dice en el argot, chorreó para más. Para más. Fíjate que el PRI tenía una virtud, era el péndulo. A veces un gobierno del mismo PRI era de izquierda con Lázaro Cárdenas, era con Miguel Alemán, pero con Ávila Camacho de centro, con Miguel Alemán de derecha, y luego con Ruiz Cortines de centro, y luego con López Mateos de izquierda, y con Díaz Ordaz de derecha, o centro derecha, y luego con Echeverría de izquierda, y López Portillo. Te fijas, había un péndulo. De repente... de la Madrid para acá, incluso sí, de ahí para acá, y luego con Salinas, Carlos Salinas, sí. Pues se inclinó a la derecha y ya se descompuso el péndulo. De ahí para adelante vino los dos gobiernos del PAN, y luego el presidente Peña Nieto también de derecha, que hubo un debate una vez y dijo, no, el PRI debe doblarse a la derecha. Y bueno, pues ahí tienes los resultados. Dejaron tiradas las banderas sociales. No tiene mucha ciencia esta, llega Morena, las levanta y tiene éxito electoral. Pues no había mucho que discutir, pero el PRI nunca lo entendió. Y por eso es esta alianza estratégica con Morena y vamos avanzando con ¿Hasta respeto. cuándo? Bueno, ¿es matrimonio? No hay matrimonio. Es una alianza que se tendrá que ir revisando y esperemos que haya pues avances importantes. Hasta ahorita no te puedo ni pronosticar ni decir nada. Creo que las cosas van marchando bien, pero estaremos muy atentos por estas demandas que están pendientes que tengan solución. Sí, ya para cerrar este tema exacto, acuérdese, los 80s, ¿por qué Miguel de la Madrid? Cuando empieza el neoliberalismo, que fue la apertura de mercados, que fueron las reformas que empezaron a dar una apertura a las empresas, que le copiaron a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan en los 80s, los padres fundadores del neoliberalismo, que es, reitero, privilegiar más la empresa, viene la apertura de mercados en el 91 con Salinas. Digo, todo eso estuvo bien para la competencia, somos hijos de la transición y nos beneficiamos, sí. Pero se olvidaron de una base, es lo que no entienden. Es decir, fortalecieron un sector empresarial, las cúpulas, privatización de empresas, se privatiza la minera cananea, se privatiza Telmex, se privatizan las empresas, que fue lo que hizo Margaret Thatcher, la primer ministra inglesa de los 80s, que dijo, a ver, las empresas del Estado inglés privatizó como más de 400, lo dice en su biografía, está muy buena. Llegaron a su límite, se oxidaron, vamos a venderlas, a privatizarla, que se haga, o empezaron a aplicar la mano invisible del mercado, ok. Pero a partir de ahí el PRI tal vez no empezó a ver, después vendría Colosio, bueno, ya sabemos un poco, ¿no? Que no es la idea, pero como eso, yo creo que Morena debe tener en claro, ¿no? Que si se fue sembrando para llegar a un cambio total
y ver cómo está la población ahorita apoyando a Morena. Y fíjate que la presidenta Sheinbaum que vino sembrándose para un desprecio. Acaba de hacer el compromiso de que en su gobierno queda la jornada de 40 horas, bajarla de 48 a 40. La verdad, al 2030, ¿no? Que todavía no está en ley, sí, ¿no? No, pero estamos nosotros demandando que sea en 2 años, que no se espere hasta el 2030. En eso estamos trabajando. Lo mismo nuestra demanda de reducir, de eliminar impuestos en horas extras, en reparto de utilidades, en vacaciones de aguinaldo. Son cosas que ve con simpatía Morena y en eso estamos trabajando. Por eso hay esta alianza y esperemos que tenga buenos resultados. A ver, pues vamos a seguir platicando, Javier, porque hay muchos temas con los CTM+, con esta, fíjate, historia, hay mucha historia. A mí me fascina la historia, la verdad. No viví los 80, 70, bueno, lo viví en Cananea, pero no como reportero, pero la he estudiado y me fascina y he visto esa evolución. A ver, ya, por último, un tema, siempre hay una crítica recurrente de algunos sectores. Y algunas empresas se han quejado, algunos abogados o sectores que han señalado a Javier Villarreal de tener una práctica fuerte, dura, a veces hasta se te ha acusado de ser un extorsionador de empresas, a la Ford, en el sindicato, de otras empresas que se han quejado. ¿Qué opina Javier Villarreal de estos señalamientos tan fuertes, entre otros? Qué bueno que lo mencionas porque esto se reduce prácticamente a un periodista por ahí que en alguna ocasión incluso nos pidió un dinero para no atacarnos y nosotros dijimos, por supuesto que no le vamos a dar ni un 5. Y entonces después ya supimos que le estaban pagando el triple, ¿verdad? Para atacarnos, entonces le estaba yendo mejor para atacarnos y por eso ha habido una constante, somos clientes frecuentes de ese periodista, pero es mentira, es decir, mira, si se va a confundir el ejercer el derecho de huelga o la protesta de los trabajadores que siempre lo hacen a cambio de lograr algún beneficio porque sienten alguna injusticia y se va a confundir eso con una extorsión, están totalmente equivocados. Es decir, ahí no es posible. Ahí lo que está pasando es que es un mal ejercicio de la profesión del periodista, pero es otro tema. Y sí, digo, porque nosotros, yo no me meto con periodistas, ni con medios, ¿no? No, pero por nosotros que... yo te hablo de más bien de manera general de que sí. Él, o no sé a quién te refieres, pero se ha señalado recurrentemente a veces de que Javier es un extorsionador de las empresas a la hora de negociar. Sí, por eso, porque... lo descartas por eso, tío. Es como si ¿es así? Por supuesto que no, lo descarto totalmente, no es así. Tenemos toda una trayectoria de muchos años en la actividad sindical combatiendo la corrupción. Fíjate, nosotros tenemos en CTM un modelo sindical que no es extremista, ni somos sindicatos blancos, y particularmente esto se puede demostrar en Cananea, ni somos sindicato blanco, ni somos un sindicato de picapleitos, de huelga permanente, de chantaje, de extorsión. Nuestro modelo es de negociación, un modelo de construcción de acuerdos para buscar con las empresas el ganar, que ganen las empresas, pero también los trabajadores. Y entonces, en conflictos muy, muy particulares que se han dado por ahí en un par de proveedoras de Ford, en alguna ocasión a las empresas de repente, sobre todo con las utilidades, no pagan las utilidades. Yo recuerdo una empresa donde un año anterior me han dado 20,000 pesos. Justamente cuando quedó los 90 días, ¿te acuerdas? Pues todo el mundo pensaba que a todo el mundo le iban a dar 90 días, porque incluso López Obrador en una mañanera, en 3 mañaneras dijo 90 días, un gran logro. Y eso generó mucha discusión, mucha confusión, y finalmente, en una de las proveedoras de Ford, un año antes habían dado 20,000 y ese día les dijeron que no había nada ese siguiente año cuando el año de producción se había producido hasta más del doble. La gente lo había contado, dijo, esperaban 40,000, Luis Alberto, y les dieron 0. Entonces se molestaron, salieron a la calle y entonces vinieron con nosotros, los apoyamos y entonces un abogado por ahí contrató a la empresa para que nos acusara penalmente, pues dijo que había una extorsión, se estaba luchando. Finalmente les dieron una considerable utilidad, se negoció. Entonces eso es lucha, no es extorsión. Y también en otras proveedoras, en otras plantas que ha habido, se ha luchado y vamos a seguirlo haciendo, pero con la frente en alto y siempre sujetos a que va a haber ataques de prensa o ataques de abogados. Hay abogados que en lugar de litigar en los medios vienen a los programas a querer aquí litigar en los medios. Se litiga allá y se buscan. Bueno, pero es válido también litigar en medios. Digo, si un abogado, quien sea, o alguien litiga, pues es válido también. Pero es decir, si el tema es público, por ejemplo, ¿no? Sí. Si hay un tema público,
pues a lo mejor el abogado de la empresa tiene que dar la cara, ¿no? Sí, Si claro. es un tema, a lo mejor la Ford u otros de cientos, sí es válido que una empresa, un abogado, de cualquier tema, no me refiero solo a CTM, estoy hablando de todo lo demás. Es decir, pues que el abogado que vaya a defenderle una causa explique, ¿no? Digo que nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, les digo, nosotros consultamos abogados así. Sí, sí, sin embargo, el utilizar un medio para atacar es lo que bueno, es criticable aquí. Pero vamos a concentrar en lo tuyo, en lo tuyo y yo, porque nosotros no hacemos eso, y te consta. Más bien es en Javier Villarreal. Entonces, la forma en que tú has trabajado, dices, no, me dicen extorsión, es lucha. Es lucha totalmente. Javier Villarreal no ha extorsionado ninguna empresa. Es que te lo pueden decir el 99.9 de los empresarios que están tranquilos, que conocen. Habrá siempre excepciones, así sucede, donde de repente dicen, bueno, pues pégale, ¿no? Por una, por otra razón. Y nosotros estamos con la conciencia tranquila, hemos luchado muchísimo. Bueno, ahí están los resultados, somos la organización más grande, combatimos la corrupción adentro, combatimos a los abogados que luego también en su momento llegaban a acuerdos con jueces federales. Por eso qué bueno, por ese lado, qué bueno que se vino esta reforma, porque estábamos fritos, Luis Alberto, con jueces que apoyaban totalmente a algunos abogados patronales y que no podíamos ejercer ni el derecho de huelga, ni los demás de titularidad, ni demás. Entonces, afortunadamente, nuestra lucha contra la corrupción ha funcionado, estamos muy bien. Se forman organizaciones de todo tipo. Nosotros decimos bienvenida a la competencia, pero la CTM en Sonora es fuerte, es respetada. Tenemos presencia también, fíjate, ahora en sindicatos y ayuntamientos, sindicatos de organismos de agua, sindicatos universitarios, Luis Alberto, que han enriquecido mucho a la CTM en cuanto a talento, conocimiento. Entonces ya la CTM en Sonora... 130,000. Pagan una cuota a la CTM. Sí, es muy curioso porque los sindicatos, los trabajadores pagan al sindicato y luego hay una instancia de la Federación Municipal donde ya les llega un poco menos y a veces al estatal se complica, entonces es un relajo. ¿Cuánto paga un trabajador a la CTM? Normalmente es el 1% que se aporta al sindicato. Y el sindicato, no creas que todos aportan de la misma manera a la federación, pero se hace un esfuerzo. Ahorita estamos avanzando, tenemos instalaciones muy dignas, tú las conoces. Si alguien gana 7,000 pesos, aporta 70 pesos, algo así. Sí, sería. Sí, de 7,000 pesos al mes, un trabajador, el 1% si se afilia, si está afiliado, si tiene sindicato a la CTM. Normalmente es el 1%. Que es 70, ¿no? Por 10% serían 700 pesos y el 1% son 70 pesos. Y con esos recursos se hacen fondos de ahorro, se hace una serie de beneficios, entonces sí se informa en las asambleas. Pero batallamos siempre en lo económico, pero damos la pelea y mantenemos un ambiente de armonía con los organismos empresariales, con las instituciones educativas. Logramos un ambiente ahorita de estabilidad laboral y de entendimiento. ¿Cuánto dinero maneja de los trabajadores la CTM, la totalidad? No, es que es el problema que tenemos. Los sindicatos, ahora sí que tenemos sindicatos no necesariamente ricos, pero más o menos satisfechos en ese aspecto. Pero ya las federaciones municipales batallan y la federación estatal más. Entonces, sin embargo, buscamos siempre la solidaridad de todos y a veces no cumplen todos, pero ¿una bolsa aproximada? Buscamos atender, fíjate, a un equipo estatal complicado. No te puedo ahorita dar números precisos. A veces prefiero ni conocerlos. Hay un área de finanzas que se encarga de corretear, decimos nosotros, venados ahí entre los sindicatos. Y finalmente salimos de apuro, pero lo hacemos siempre privilegiando la lucha sindical antes que nada. ¿Maneja Javier Villarreal honestamente el dinero de los trabajadores? No, es un área... ¿Tú no metes la mano? No, en lo absoluto. Además, no tengo ni siquiera un sueldo, un ingreso de la federación, ¿verdad? Buscamos nosotros a través de otros mecanismos cómo buscar sacar adelante las demandas de los trabajadores, y en los sindicatos es donde se puede aportar a una federación estatal, pero siempre andamos ahí batallando, pero no nos quejamos. Mira, antes, te voy a poner un ejemplo. Alguien que pueda decir, oye, Javier Villarreal, porque también ha habido unas voces críticas, sobre todo en el sexenio pasado, de los priistas. Te acusaba mucho de que Javier Villarreal se había enriquecido con el puesto. Pues es que no es cierto, pueden decir, depende quién lo diga, ¿no? O sea, la verdad, yo estoy muy tranquilo, muy satisfecho con la lucha de muchos años y viviendo tranquilamente. Es decir, siempre habrá críticas, pues, pero no tiene sustento y uno debe tener la madurez y la tolerancia también para escucharlas, pero no es así. Entonces,
La verdad, hemos luchado y hemos logrado grandes beneficios. Y si yo te hablara de la industria maquiladora, cuando estaba prohibido, fíjate, firmar contratos. En el 90 tuvimos que estallar unas huelgas aquí grandes, y así como en la industria maquiladora, en muchas otras industrias, y hemos avanzado muy bien. Hemos combatido el combatir la corrupción sindical, esta nueva reforma que se dio, que permite que ya no estén las juntas de conciliación, sino los juzgados, que ahora esté un centro federal de conciliación y registro donde ya los estados no se meten. ¿Qué es combatir la corrupción sindical? Es que mira, había dos formas o tres fundamentales. Primero, antes había sindicatos enormes que firmaban contratos colectivos a espaldas de los trabajadores en contubernio con los patrones y con los abogados patronales. Era un vicio terrible. ¿Sin reportarlo a la CTM, algo así? No, con el apoyo de la CTM, por Dios. Yo cuando llego yo el 82 a la CTM, me entero yo de eso y dije, no puede ser esto. Y combatí muchísimo esa figura de corrupción. Destruimos varios sindicatos, uno que tenía 112 contratos colectivos de protección. Hicimos como 11 o 12 sindicatos, eso lo hicimos en Hermosillo, en Obregón también. Hemos combatido mucho. Es una forma de corrupción los contratos de protección, que por cierto esta reforma ya no lo permite, fíjate. Ya no puedes emplazar, porque necesitas las firmas de los trabajadores y el voto secreto. Esta reforma tuvo grandes beneficios. También es un poco complicado explicarlo, pero se ha combatido la corrupción sindical. Y ya no puedes emplazar a huelga. Hay líderes que se iban por una calle emplazando negocios a huelga y al otro día pasaban pidiendo lana. Eso se acabó. Y por otro lado, la extorsión a la hora de inventar conflictos, ¿no? Como sucedía antes en Canadá. Inventar un conflicto, y eso ya no se puede ahorita. Ya lo hemos combatido nosotros antes de la reforma laboral. Y ahora nos quedó muy bien esta reforma, y hemos también promovido mucho la democracia sindical. Ahora que ya está con voto secreto, pues es mucho mejor. Pero en varias ocasiones impulsamos voto secreto en muchísimos sindicatos. Entonces, hemos combatido la corrupción, tenemos una federación más sana, siempre va a haber aprietitos en el arroz, pero la gran mayoría son sindicatos pujantes, organizados, con mucha presencia, y te repito, sin duda somos la organización más grande y más respetada en el estado de Sonora. ¿Cuánto tienes de dirigente? Yo tengo más o menos como 15 años más o menos. 15 años. Y te volvieron a reelegir, ¿no? Sí, hombre. ¿Por cuánto tiempo más? Por 6 años, que ahorita ya quedan como 4 de esos 6 años. Como 4. Y tú dices, tú estás con la conciencia tranquila que has... Absolutamente. En todos los aspectos. No, y lo puedes consultar. No enriquecimiento ilícito del líder. Absolutamente. 4 años vas a sumar, ¿cuánto sumarías por el...? Pues serían 19 si es que los acabalo, porque yo ¿Cuántos años tienes? Desde hace 2 años, yo tengo 67 años. Hace 2 años, hace 4 años les dije, a ver, búsquense a alguien porque yo ya quiero un relevo. Y ya me dijeron 2 meses antes de la elección, no, es que no te puedes ir, no hay condiciones, quédate un periodo más. Entonces, ¿Las bases se encapricharon? Fíjate que fue un consenso que se dio, yo tengo que respetarlo también. Te debo decir que, fíjate, antes había mucha división en la CT, muchos pleitos. Tenemos 20 años en unidad y en crecimiento. Hemos construido el sindicato minero, los edificios, la federación tiene una licenciatura, tiene centros de capacitación, construimos un edificio en Cajeme, que luego lo vas a conocer, es una hermosura de edificio. Hemos crecido mucho en infraestructura, pero sobre todo en contenido, en respeto, nos respetan las autoridades, los empresarios, los trabajadores, y en un escenario muy complejo. Ve ahorita cómo está la economía, ahorita hay dificultades, hay otros estados que les ha ido peor, ¿no? Las maquilas en Chihuahua han cerrado como 50 maquilas en Ciudad Juárez, otras 30 y tantas en Tijuana. Uh-huh. Aquí en Sonora nos ha ido más o menos bien, pero en todo este escenario la CTM se ha mantenido bien, con estabilidad, con responsabilidad, y vamos avanzando poco a poco. 130,000 trabajadores, ¿cuántas empresas? Pues no te tengo el dato, pero llegamos a tener en alguna ocasión cerca de 2,000 empresas en todo el estado. Pero ahorita se vino el proceso de legitimación, honestamente no hemos sacado cuentas, pero sí es una presencia mayoritaria, sin duda, con mucho, en todo el sector obrero. Javier, te agradezco mucho. Hemos extendido la charla, algunos temas ahí, y pues sigamos hablando, porque claro, hay muchos temas en donde está vinculada la CTM. Y donde seguramente tenemos que revisar cómo le fue a Cananea con todo esto. Exacto, te invito 2 meses después, te invito a que le estemos dando seguimiento al tema. El tema de salud en general en el estado y el tema de la vivienda también. Ya dijiste, todos los temas que hemos abordado, la verdad, interesantes para ponerlos a debate. Gracias, Javier Villarreal. Muchas gracias a ti. El dirigente de la CTM, aquí en el video podcast El Mundo Cambió. Comparta esta transmisión
transmisión, suscríbase al canal de YouTube. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana estamos en vivo como Proyecto Puente. Desde Puente Estudio, su servidor Luis Alberto Medina le dice con permiso.